Nuevamente quisiera saludar desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Saludar a los hermanos y hermanas, queridos oyentes que todavía no son salvos. Mis cordiales saludos para todos. Quisiera comenzar nuevamente a leer la escritura y exponer algo de la palabra de Dios. Quisiera comenzar primero orando y después cantando 2 estrofas de un himno de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, para darte las gracias por la obra de la cruz, por la sangre que derramó tu Hijo amado a favor de nuestras almas, por su sepultura y resurrección. Gracias porque Él vive. Está a tu diestra, Padre, y Él intercede por todos los santos. Y Padre, tú nos ves en la persona de tu Hijo amado y estás también dispuesto a salvar al pecador que llegue a Él. Ayúdame en el mensaje y te pido para que tú puedas ayudar también a los que no son salvos a que puedan ser salvos. Padre, todo te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 213. Seguí a Jesús, anda en su luz, sé fieles a Cristo el Señor, servirle de amor, lucha con valor, sé fieles a Cristo el Señor, sé fieles a Cristo el Señor. Su gracia abundante jamás faltará. Su brazo potente os defenderá. Sé fieles a Cristo el Señor. Tentado seré, conflicto tendré. Sé fieles a Cristo el Señor. A vuestro favor está el Salvador. Sé fieles a Cristo el Señor. Sé fieles a Cristo el Señor. Su gracia abundante jamás faltará. Su brazo potente os defenderá. Sé fieles a Cristo el Señor. Quisiera leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Romanos tengo un poquito de alergia, me perdonan. Romanos 10, voy a abreviar la escritura para que no sea tan larga, desde el versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, el evangelio es poder de Dios para salvación, y ese fue el poder que actuó en cada uno de nosotros los que somos salvos. La salvación es personal. Nosotros escuchamos el mensaje del evangelio de otros que fueron salvos, de otros que ellos también escucharon y fueron salvos, y es una cadena. Y todo comenzó aquí, allá en Jerusalén. Y fíjese hasta dónde se ha expandido el mensaje de salvación. Por eso todos los creyentes somos responsables en cada una de las comunidades de predicar el mensaje del evangelio en las asambleas. Cada asamblea es responsable. Cada asamblea tiene un cuerpo de ancianos que tiene que enseñar al pueblo del Señor a llevar el mensaje del evangelio a toda criatura, porque aquí vimos, después que el Señor fue crucificado, efectuó la obra de redención que la habían profetizado los profetas. Entonces vemos que finalmente se le apareció a los 11 mismos. A donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la Escritura, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces nos debemos, como asamblea, y cada miembro de una asamblea salvado por la gracia de Dios, obedecer al Señor, al que está en el medio, porque sería contradictorio que decimos que obedecemos al Señor y no salimos a llevar el mensaje, porque el Señor aquí se lo dijo a los discípulos y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y en otra escritura le dijo que primero fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo comenzó con un orden. Por eso vemos asambleas que predican, llevan el mensaje, y en la misma zona, vamos a poner como los hermanos en Valencia, hay congregaciones que han salido, son obras sostenidas de otra congregación, porque se expande el mensaje en la comunidad. Por ejemplo, en Mariara tienen en Aguascalientes y han expandido el mensaje en la comunidad y han visto el fruto, porque la Escritura dice que es el Señor que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero como les leí en Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos a encontrar personas que no van a obedecer, porque aquí dice: mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto ha sido desde la antigüedad. Ahorita vemos muchas enseñanzas a veces que confunden. Ahorita no era como los profetas, porque si nosotros, los profetas eran, Dios comisionaba a un profeta. Vemos al profeta Jonás, y esos profetas todos eran hebreos. Toditos ellos eran hebreos, y podemos ver una pequeña en los comienzos de las escrituras en los comienzos de la escritura, en cada uno de los libros de los profetas, vemos como una pequeña biografía de cada profeta, y vemos que ellos obedecían a Dios enviándole el mensaje a la nación de Israel.
Vamos a poner ejemplo, ve, Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. El pecado es el que lleva al hombre a la condenación eterna y a la mujer. Y nosotros los creyentes estamos llamados para llevar el mensaje y advertir al pecador de su condición y de la salvación en esta dispensación de gracia a través de la persona del Señor Jesús. Entonces vemos que los profetas podían hablar con Dios y ellos escuchaban directamente su voz y Dios tenía trato directamente con ellos. Lo vemos desde el huerto del Edén con Adán y Eva, y podemos leer en la escritura que ellos podían hablar con Dios, aún hasta Caín, el que mató a su hermano Abel, porque él tuvo una conversa con Dios. Lo que pasa es que la conversación que él tuvo con Dios fue de rebeldía. Él estaba rebelado contra Dios. Y vemos todos los profetas fueron advertidos por Dios y ellos le obedecieron y ellos llevaron el mensaje que Dios quería que se le comunicaran a los que, a la nación de Israel. Por ejemplo, Jonás, aquella ciudad de Nínive. Y por ejemplo vemos al profeta Jeremías que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y vemos la conversación que tuvo el profeta Jeremías con Dios, ¿verdad? Y entonces vemos que Dios le puso sus palabras en la boca de Jeremías. Ellos no se estaban guiando por las escrituras como la tenemos nosotros. Y vemos que en el versículo 13, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla hirviendo y la faz hacia el norte. Y aquí desarrolló Jeremías, ¿verdad? Estaba hablando con Dios. Ahora, Dios no ha hablado a nosotros a través de los predicadores, pero nosotros no escuchamos la voz audible de Dios, como dicen muchos por ahí, que Dios le dijo, no. Dios no habla con el pecador en esta dispensación de gracia una voz audible. Entonces vemos que los profetas sí podían oír la voz de Dios y ellos le obedecieron en el mensaje que ellos tenían que llevar, y era uno, por ejemplo. Ahorita no. Ahorita hay unos que enseñan así, pero eso están equivocados y utilizan a veces escrituras del Antiguo Testamento y la están ligando con el Nuevo Testamento. Entonces vemos que el último de los profetas fue Juan el Bautista, y él también pregonaba solo en el desierto, ¿verdad? Entonces vemos que él vio el cumplimiento de lo que profetizaron Isaías y todos esos profetas sobre el Señor, y él pudo ver al Señor y lo bautizó. Y Juan el Bautista era uno de los últimos de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces vemos que ya el Señor cambió esta manera de que ellos eran uno solo que llevaban el mensaje. Con esto no quiero decir que, por ejemplo, está trabajando un creyente en su trabajo, no va a hablarle del Señor a una persona, pero nosotros no predicamos de la forma como pregonaban los antiguos, los profetas. Ellos lo hacían solo. Ahora vemos aquí, por ejemplo, leí cuando el Señor, después que hizo la obra de redención, se le apareció a los 11 estando sentado a la mesa y les dijo a todos ellos, él estaba presente, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y comenzaron en
un trabajo conjunto, y esto lo podemos ver en todo lo que es el Nuevo Testamento. Nos ponemos a leer, entonces comenzaron desde Jerusalén. Vemos que también cuando Pedro, después que ellos fueron al lugar, esperaron la promesa del Espíritu Santo, como lo dice en Hechos 2 de la venida del Espíritu Santo. Y entonces vemos que después que fueron bautizados con el Espíritu Santo, tuvo un evento histórico, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según se les hablase. Eso pasó, fue ahí, eso es un evento histórico. Entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó con los 11 la voz y le habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén. Comenzaron por Jerusalén. Entonces vemos que ellos hicieron obra evangelística. En una congregación el Señor salva a los creyentes, no es nada más para estar en la congregación, sino para salir a expandir el mensaje en toda la comunidad. Están las clases bíblicas, están las actividades dentro de la congregación que están aquí en el Nuevo Testamento, en la manera que el Señor le agrada. Y aquí está la manera de congregarnos y la obediencia que se le debe al Señor, pero Él nos mandó fue a predicar, a llevar el mensaje aún más afuera de las puertas del local, y esto es obediencia. Cuando nosotros decimos que el Señor está en el medio, le debemos obediencia y sujeción al que está en medio de nosotros en una congregación, porque lo vemos, como les dije, estaban reunidos y el Señor se les apareció en el medio cuando estaban, después que el Señor resucitó, como leí en el Evangelio de Marcos, y está en los otros evangelios también, habla sobre lo mismo. Se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, en medio de ellos. Y así está en las congregaciones, en medio. Entonces vemos, como dice aquí, se predica, ¿verdad? La salvación no es algo del otro mundo, pero no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si una persona escucha el mensaje y no tiene esa convicción de sus pecados, él no va a llegar a la fuente de salvación. Tiene que estar convencido de sus pecados, convicto de sus pecados, y puede llegar a la fuente de salvación porque Él está vivo. Nosotros creímos en un Cristo que está vivo. Cuando yo creí en el Señor, llegué a uno que está vivo, porque lo escuché a través de la predicación, y llegué un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Entonces, en obediencia, fuimos bautizados, pertenecemos a una congregación y ahora le debemos obediencia al Señor. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Este es un trabajo, una labor de una congregación en unidad, no de uno solo o de dos. La responsabilidad son de los ancianos de enseñar estas cosas para que los que vienen, los nuevos creyentes, también ellos puedan trabajar en las cosas del Señor. Como dice en Hebreo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces ellos son los que enseñan a los nuevos creyentes que hay que salir a llevar el mensaje, salir al campo de batalla
a predicar en las casas, a predicar en nuestras casas de nuestros familiares, amigos y vecinos. Pueden que abran las puertas de sus casas para predicar el mensaje, y los ancianos son los que tienen que enseñar esto, y ellos son los que tienen que ser el ejemplo a los que vienen atrás. Bueno, somos responsables delante del Señor, la congregación, con toda una congregación en una localidad, de llevar el mensaje. Hay congregaciones que salen, no saldrán todos, pero sí salen en su mayoría unidos como un cuerpo a buscar las almas en las calles. Lo he visto en muchas asambleas que se congregan al nombre del Señor.